¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de las mañanas? Que empiezan en automático. Suena la alarma, agarras el celular, abres WhatsApp y sin darte cuenta ya estás corriendo detrás del día, sin claridad, sin foco, sin dirección. Pero, ¿y si te dijera que hay 10 cosas súper simples que podrías hacer cada mañana para empezar dominando tu mente como si fueras un estratega romano? No necesitas ser un gurú ni levantarte a las 5 de la mañana con una sonrisa falsa. Solo necesitas entender cómo pensaban los estoicos. Sí, esos tipos que vivían en tiempos salvajes pero tenían una mente a prueba de balas. Y aplicar sus principios a tu rutina, versión 2025. Y no te preocupes, no vamos a filosofar con túnica blanca y copa de vino. Vamos directo a lo práctico, a lo aplicable, a lo que de verdad puede cambiar la forma en que enfrentas el día, sin volverte un robot motivacional. Así que si estás cansado de empezar cada día apagando fuegos, en lugar de encender tu fuego interior, sí, suena intenso, pero lo vas a entender, quédate. Porque lo que viene no es solo una rutina, es una mentalidad. Y una vez que la tengas, nadie va a poder tocarte la mente. 1. Despierta con intención, no con reacción. La forma en la que te levantas cada mañana define muchísimo más de lo que pensás. Y no me refiero a si desayunás o te duchás primero. Me refiero al momento exacto en que abrís los ojos. Ese instante, ese pequeño umbral entre el sueño y el día real, es una de las oportunidades más potentes que vas a tener para tomar el control. Pero ¿sabes qué hace la mayoría de la gente ahí? Toca el celular, entra a WhatsApp, revisa las notificaciones, responde mensajes que no pueden esperar, según ellos, o se pone a ver TikToks sin siquiera haber tomado agua. El resultado, en menos de 5 minutos ya están reaccionando. No están decidiendo cómo van a vivir su día. Están respondiendo a lo que otros tiraron en su pantalla. Y eso es exactamente lo contrario a lo que enseñaban los estoicos. Para ellos, el momento de despertar no era algo que simplemente pasaba, era una oportunidad diaria para recordar quién sos, para reconectar con tu propósito y para preparar tu mente como un guerrero que entra al campo de batalla. Marco Aurelio, que no solo era emperador de Roma, sino también un pensador estoico brillante, escribía en sus meditaciones: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. No lo decía como frase bonita, lo decía como advertencia, porque si no recordás quién sos al despertar, vas a pasar el día olvidándolo. Vas a ser arrastrado por lo que sea que venga, el tránsito, los mails, las quejas de otros, las crisis ajenas. Entonces, ¿qué podés hacer vos? Muy simple. Convertir ese primer minuto del día en una declaración de intención. Ni bien te despertás, antes de tocar el celular, antes incluso de hablar con alguien, toma un momento para estar con vos. Sentate al borde de la cama, apoya los pies en el suelo y hacete esta pregunta: ¿quién quiero ser hoy? No qué tengo que hacer, no qué pendientes tengo. ¿Quién quiero ser hoy? Porque hay una diferencia enorme entre una persona que dice hoy tengo 1000 cosas que hacer y otra que dice hoy voy a ser disciplinado, hoy voy a ser paciente, hoy voy a liderar con ejemplo. Uno es víctima del calendario, el otro es dueño de su carácter. Y si querés hacerlo más poderoso todavía, agrégale una pequeña frase que actúe como ancla mental. Algo que te represente, que te conecte con la actitud que querés cultivar. Puede ser tan simple como: hoy voy a elegir responder, no reaccionar. Decilo en voz alta, escribilo si querés, pegalo en un post-it en el espejo. No importa el formato, importa que lo digas con intención, porque cuando tu mente escucha esa frase, empieza a alinearse con ella. Y si al rato alguien te habla mal o algo no sale como querías,
Esa frase vuelve sola, como una especie de código interno que te recuerda que vos ya decidiste cómo ibas a actuar. Esto no es magia, es neurociencia. Cuando repetís una intención al despertar, estás activando partes de tu corteza prefrontal asociadas con la toma de decisiones y el autocontrol. Literalmente, estás entrenando tu cerebro para actuar con más dominio propio. Y eso es estoicismo en acción. No es leer libros antiguos, es usar su sabiduría para vivir mejor hoy. Por eso, mañana cuando abras los ojos, no entres en modo reacción, entra en modo intención, porque ese momento no es trivial. Ese momento, si lo usas bien, puede ser la diferencia entre un día que te arrastra y un día que vos liderás desde el primer segundo. 2. Repasa mentalmente tu día como un estoico. Una de las prácticas más poderosas y a la vez más subestimadas que tenían los estoicos era empezar el día anticipando la adversidad. Pero no desde el miedo ni la paranoia, sino desde la preparación. Ellos lo llamaban premeditatio malorum, que literalmente significa la premeditación de los males. Y no se trata de esperar que todo salga mal o andar con mentalidad negativa. Se trata de entrenar la mente para no derrumbarse en cuanto las cosas no salgan perfectas. Porque seamos sinceros, el día nunca sale perfecto. Siempre hay algo que se complica, alguien que interrumpe, una situación que te pone a prueba. Entonces, ¿qué hacían los estoicos? Se adelantaban a eso, imaginaban con calma qué podía salir mal y decidían de antemano cómo iban a responder. Es como preparar el terreno antes de la tormenta. Imagínate esto, estás desayunando tranquilo y en lugar de simplemente dejar que tu mente divague, te tomás 2 minutos para pensar. Te preguntás, ¿qué podría salir mal hoy? Capaz tenés una reunión difícil, capaz sabes que alguien va a llegar tarde, capaz vas a tener menos energía después del almuerzo. No importa qué sea, lo importante es que lo traes a la conciencia sin drama, sin exagerar. Y después te haces la pregunta clave. ¿Cómo quiero reaccionar cuando eso pase? Ese pequeño ejercicio te cambia por completo. Porque ahora, cuando la dificultad llega, porque va a llegar, ya no te toma por sorpresa. Ya no reaccionás como un resorte. Respondés como alguien que ya lo vio venir. Epicteto, otro de los grandes maestros del estoicismo, decía que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Eso es todo. No es el problema en sí, es la historia que te contás cuando el problema aparece. Y el repaso mental de la mañana te permite escribir esa historia antes de tiempo. Te da una ventaja psicológica brutal. No vas al día esperando que todo sea perfecto y lindo. Vas preparado para actuar con virtud, incluso cuando sea incómodo, molesto o injusto. Y eso, en el fondo, es la verdadera libertad. Porque el que solo puede estar bien cuando todo está bien, no está realmente libre. Está atado a las circunstancias. Además, este hábito tiene base científica. La visualización negativa, como la llaman hoy algunos psicólogos cognitivos, activa regiones del cerebro relacionadas con la resiliencia emocional. Le da a tu sistema nervioso una especie de ensayo general, como si ya hubiese pasado por la situación, lo que reduce la intensidad de la reacción cuando el evento realmente ocurre. Es como si tu mente dijera, esto ya lo conozco, estoy listo. Y no hace falta que te encierres a meditar durante 1 hora. Esto puede ser tan simple como pensar mientras te cepillas los dientes. Hoy me van a interrumpir. Hoy alguien me va a hacer esperar. Hoy puede que algo no salga como lo planeé. ¿Estoy preparado para mantener la calma igual? Y si la respuesta es sí, ya tenés una enorme ventaja sobre el 90% de las personas que van por la vida reaccionando a todo lo que les pasa. Vos ya entraste al juego con la cabeza fría.
Así que no empieces el día deseando que todo sea fácil. Empezalo preparándote para ser fuerte, porque eso es lo que hacían los estoicos cada mañana, y no porque fueran pesimistas, sino porque querían estar listos para lo que viniera, sin importar qué. Y ese tipo de claridad, esa fortaleza anticipada, es un superpoder que podés practicar todos los días en menos de 3 minutos y cambiar completamente la forma en que vivís. 3. Escribí una frase estoica cada mañana. Después de despertar con intención y preparar tu mente para los desafíos del día, llega el momento de sembrar una idea. Una sola. No 1000 afirmaciones motivacionales vacías, no una lista interminable de tareas. Una sola frase. Pero no cualquier frase. Una frase estoica. Algo que no solo suene bien, sino que te haga pensar. Que funcione como una especie de ancla mental para todo el día. ¿Por qué escribirla? Porque cuando escribís algo, lo bajás del plano abstracto y lo fijás en tu conciencia. Lo transformás de una idea suelta a una declaración personal. Y además, escribir a mano activa regiones del cerebro vinculadas a la memoria, al aprendizaje y al enfoque sostenido. Es una forma simple, pero poderosa, de programar tu sistema operativo interno antes de salir al mundo. Los estoicos escribían todos los días. Marco Aurelio, por ejemplo, no escribió meditaciones para publicarlo. Era su diario personal, su forma de recordarse a sí mismo cómo quería vivir. Y eso es lo que estás haciendo vos también. No se trata de copiar una cita por cumplir. Se trata de elegir una que te hable a vos, hoy. Algo que te recuerde lo que valorás, cómo querés actuar o qué estás trabajando internamente. Puede ser una frase clásica como, no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. O algo más específico como, la disciplina es libertad si estás entrenando tu constancia. La clave es que resuene, que tenga sentido para vos en este momento de tu vida. Porque no es un tatuaje, es una herramienta diaria. Una buena forma de hacerlo es tener un cuaderno simple, nada fancy. Puede ser el mismo donde haces tus anotaciones del día, o uno exclusivo para este ritual. Apenas termines tu repaso mental estoico, escribí tu frase, con calma, sin apuro. Y mientras la escribís, léela en voz alta o en silencio, pero con atención, no como quien pasa los ojos por una noticia, sino como quien repite algo importante que no quiere olvidar. Y si querés ir un paso más allá, lleva esa frase con vos durante el día. Escribíla en una nota del celular, pegala en el espejo, lila antes de entrar a una reunión o cuando estés por reaccionar mal a algo. Esa frase es tu punto de retorno, tu recordatorio de quién querés ser, incluso cuando las cosas se complican. Porque el mundo te va a empujar constantemente a olvidarte de tu centro. Vas a estar rodeado de estímulos, personas reactivas, urgencias, y ahí es donde tu frase cobra vida. No es un amuleto mágico, pero sí es una guía, un código. Y cuando la repetís y la vivís día tras día, empezás a reprogramarte, empezás a actuar, no por impulso, sino por principio. Y eso, en términos estoicos, es virtud. Y la virtud no es teoría, es práctica, todos los días, una frase a la vez. 4. Move tu cuerpo con conciencia. La mente no es algo que vive aislado allá arriba en el cerebro. La mente y el cuerpo están completamente conectados. Y aunque los estoicos eran filósofos, no eran solo cabeza, eran guerreros, políticos, atletas. Entendían que una mente clara necesita un cuerpo dispuesto. Séneca lo decía sin vueltas, un alma sana en un cuerpo sano. Porque no podés pretender tener claridad mental si tu cuerpo está tenso, rígido, saturado de estrés o sin energía. Y no se trata de volverte fanático del gimnasio ni de tener un físico de portada.
Se trata de moverte con conciencia cada mañana, aunque sea unos minutos, de entrar en contacto con tu cuerpo y a través de eso, con el momento presente. En una cultura donde todo empieza corriendo, chequeando mails, bajando café como si fuera combustible de emergencia, mover el cuerpo con intención es casi un acto de rebeldía. No hace falta que hagas una rutina compleja ni que salgas a correr 10 kilómetros. Podés empezar con algo tan simple como estirarte, hacer movilidad articular, caminar lentamente unos minutos o hacer una pequeña serie de movimientos suaves, sentadillas lentas, respiraciones profundas con los brazos abiertos, círculos con los hombros. Lo importante no es cuánto haces, sino cómo lo haces, que estés ahí conectado, que uses ese movimiento como una forma de decirle a tu cuerpo, estoy vivo, estoy acá, estoy empezando. Y no lo hagas con la mente puesta en lo que viene después. No pienses en los mails que tenés que responder o en lo que te dijo alguien anoche. En ese momento, el único objetivo es sentirte. Estás movilizando tu energía, sí, pero también estás creando espacio. Espacio físico y mental. Porque cuando te moves con conciencia, respiras mejor, oxigenas el cerebro, liberas tensión acumulada durante la noche y le das a tu sistema nervioso una señal clara. Todo está bien. Y eso es clave, porque mucha gente se levanta y ya está en modo alerta, como si tuviera que defenderse del día. Vos no. Vos podés arrancar desde un lugar de calma activa. Los estoicos entendían que el cuerpo es una herramienta para la virtud. Si está débil, si está desordenado, si lo descuidas, también se debilita tu carácter. Porque te volvés más irritable, más lento, menos resiliente. Pero cuando lo cuidas, no desde el ego ni la vanidad, sino desde la disciplina, lo transformás en un aliado, en un instrumento para la claridad, la templanza, la fortaleza. Y eso no es una teoría linda, eso se siente. El día que empezás con movimiento consciente es un día en el que te es más fácil mantenerte centrado, regular tus emociones y pensar con claridad. Así que mañana, antes de lanzarte al caos, regálate 5 minutos para moverte. Estira los brazos, abrí el pecho, respira profundo, sentí los pies en el suelo. No tenés que parecer un monje zen, solo tenés que estar presente, porque ese simple acto, repetido todos los días, fortalece tu cuerpo y entrena tu mente para mantenerse firme, sin importar lo que venga. 5. Hidrátate con presencia. Tomar agua puede parecer lo más básico del mundo, algo que hacemos en automático, casi sin pensarlo, pero justamente ahí está el poder oculto de esta práctica, convertir un acto cotidiano en un ritual consciente. Porque no se trata solo de hidratar el cuerpo, que es obviamente importante, sino de aprovechar ese momento para anclarte en el presente. Y esto, aunque no lo parezca, es profundamente estoico. ¿Por qué? Porque el estoicismo no es vivir en el pasado ni anticiparse con ansiedad al futuro. Es estar en el ahora, con presencia, con claridad. Y eso se entrena. Uno de los mejores momentos para hacerlo es cuando tomas el primer vaso de agua del día. Imagina esto. Apenas terminas tu estiramiento o movimiento consciente, vas a la cocina, servís un vaso de agua fresca y en lugar de tomarlo a las apuradas como si fuera combustible, frenás. Sentís el vaso en tus manos. Observás el color, la temperatura, el peso. Después lo acercás a tu boca y lo bebés despacio, sintiéndolo. No es una ceremonia exagerada, es atención plena. Mientras lo haces, podés repetir mentalmente una frase. Algo como, estoy presente, estoy en calma, estoy empezando con claridad. Esa pequeña pausa, ese momento simple, es una forma de decirle a tu mente que no estás corriendo detrás del día, que estás empezando desde el control.
desde la elección. Y eso, aunque parezca mínimo, cambia completamente el tono con el que arrancás. Ahora, desde el punto de vista físico, la hidratación matutina también tiene un impacto real. Después de 7 u 8 horas de sueño, tu cuerpo está deshidratado. Tus órganos, tu piel, tu cerebro, todo necesita agua para funcionar bien. De hecho, la deshidratación leve, incluso del 1%, ya afecta la función cognitiva, la memoria y el estado de ánimo. Es decir, si arrancas el día sin agua, estás empezando en desventaja. Y lo peor es que mucha gente reemplaza esa necesidad biológica con café. No está mal tomar café, pero si lo haces antes de hidratarte, lo único que estás haciendo es estimular un sistema que todavía no se despertó del todo. Es como acelerar un auto con el motor frío. Con el tiempo, se rompe. Por eso, este acto tan básico se convierte en una práctica estoica cuando lo haces con atención, con presencia y con intención. No solo cuidas tu cuerpo, sino que aprovechas ese momento para frenar el impulso de ir corriendo al celular, al trabajo o a la mente ansiosa. Estás diciendo sin palabras, yo empiezo mi día en mis términos, no apurado, no ausente, presente. Y eso, aunque nadie lo vea, aunque parezca mínimo, es parte del carácter que estás construyendo. Así que mañana, cuando te levantes y vayas por ese vaso de agua, no lo tomes como algo más en la lista. Tómalo como un recordatorio. Estás vivo, tenés un cuerpo que cuidar y tenés la capacidad de elegir cómo vivir cada momento. Y si podés empezar por algo tan simple como tomar agua con conciencia, ya estás haciendo algo que la mayoría nunca se detiene a hacer: vivir despierto. 6. Revisa tus no negociables del día. La mayoría de las personas empieza el día mirando una lista de pendientes interminables, o peor, directamente se lanza a responder correos, atender mensajes y apagar incendios que ni siquiera son suyos. En ese proceso, pierden completamente la dirección. Lo urgente le gana a lo importante y la energía mental se gasta en los primeros tramos del día. ¿Cuál es el problema de eso? Que terminas sintiéndote productivo sin haber hecho lo que realmente te importa. Vivís ocupado, pero no alineado. Por eso, una de las prácticas más transformadoras y estoicas que podés adoptar cada mañana es revisar tus no negociables del día. No tus tareas, no tu agenda, tus no negociables. Un no negociable es eso que, pase lo que pase, vas a hacer, porque no depende de si tenés ganas, tiempo libre o motivación. Depende de vos, es tu código, es tu declaración de prioridades, y no tienen que ser muchas cosas. De hecho, si tenés más de 3, probablemente no estés siendo honesto con vos mismo. Un no negociable puede ser algo externo, como voy a entrenar sí o sí, o algo interno, como no voy a reaccionar con enojo, aunque las cosas no salgan como quiero. Y lo importante es que no esté sujeto al caos externo, porque el día puede venir con sorpresas, pero tus principios no cambian con el clima. Esa es la idea. Séneca lo decía con claridad: mientras vivas, mientras puedas, sé dueño de ti mismo. Y ser dueño de uno mismo implica decidir qué cosas no vas a negociar, incluso cuando todo lo demás cambie. Esos puntos fijos son los que te dan estructura en medio del ruido. Cuando los tenés claros al empezar el día, es mucho más difícil que el mundo te desvíe, porque ya sabes a qué vas. Ya sabes que no vas a dejar pasar, aunque el día venga complicado. Imagina este pequeño ritual. Después de hidratarte, agarrás tu cuaderno o simplemente pensás durante un minuto en tus 3 no negociables de hoy. Podés escribirlos, decirlos en voz alta o simplemente decidirlos mentalmente, pero lo fundamental es que sean claros y tuyos. Por ejemplo, hoy voy a dedicar al menos 30 minutos a leer sin distracciones.
o hoy no me voy a enganchar en discusiones que no valen la pena, o incluso algo tan profundo como hoy voy a actuar con integridad aunque nadie esté mirando. No importa qué elijas, lo importante es que te lo tomes en serio, que no sea una lista más, sino una especie de pacto interno. Y acá está la clave estoica. No es una cuestión de logro, sino de carácter. No es cumplí con mi lista, sino me mantuve fiel a lo que decidí ser. Eso cambia completamente la forma en que enfrentas el día. Porque si llega la noche y cumpliste con tus 3 no negociables, aunque todo lo demás haya salido mal, vas a sentir algo muy distinto. Vas a sentir que estuviste presente, que actuaste con intención, que fuiste coherente, y eso, en un mundo lleno de distracciones, es un acto de poder. Así que antes de salir corriendo detrás de lo que los demás te piden, hácete esta pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas que yo decido que hoy van a pasar, sí o sí, porque son importantes para mí? Escribílas. Acórdate de ellas durante el día y cumplílas como si tuvieran el peso de una promesa, porque en realidad lo tienen. Son la promesa que te haces a vos mismo, y esa es la única que realmente importa. 7. Respira de forma consciente durante 2 minutos. En la vida moderna, respirar es algo que damos por hecho. Está ahí, sucede en segundo plano, y salvo que algo nos falte el aire, literal o emocionalmente, ni la registramos. Pero si hay algo que los estoicos sabían, incluso sin tener acceso a estudios científicos ni a neurociencia, es que dominar la respiración es una de las formas más efectivas de dominar la mente. Y no lo decían como una metáfora espiritual, lo decían como una herramienta concreta de autocontrol. Cuando respiras de forma consciente, bajas la intensidad del pensamiento, calmas el cuerpo y recuperas soberanía sobre tus emociones. Es el botón de reinicio más simple y poderoso que tenés. Y lo mejor, está disponible todos los días, gratis y en cualquier lugar. El problema es que estamos tan acostumbrados a ir rápido, a pensar en 1000 cosas, a resolver sin parar, que respirar bien se vuelve casi revolucionario. Pero justamente por eso, dedicar 2 minutos cada mañana a respirar con intención es una de las mejores decisiones que podés tomar, porque te devuelve al centro, te saca del modo corro porque tengo que y te coloca en el estoy presente y desde acá voy a empezar. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas técnicas, pero lo importante es que no sea complicado. Una de las más efectivas es la respiración cuadrada, también conocida como box breathing. La usan desde practicantes de mindfulness hasta unidades militares de élite. Y funciona así. Inhalás durante 4 segundos, sostenés el aire 4 segundos, exhalás 4 segundos y después te quedás sin aire 4 segundos. Eso es un ciclo. Haces eso durante 2 minutos. Puede sonar fácil, pero cuando lo haces de verdad, sintiendo cada fase, te das cuenta del impacto que tiene. Tu mente se despeja, tu cuerpo se relaja y lo más importante, tu atención vuelve al momento presente. Desde la fisiología, esto tiene explicación. Al respirar de forma controlada, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de relajarte, regular tus latidos y sacar al cuerpo del modo alerta. Literalmente le estás diciendo a tu organismo, no hay peligro, estamos bien, podemos arrancar desde la calma. Y eso, para alguien que quiere vivir con claridad mental, es oro puro. Porque si empezás el día acelerado, tensionado o con la cabeza en 1000, todo lo que venga después te va a encontrar con poca capacidad de respuesta. En cambio, si arrancás respirando de forma consciente, ya tenés una ventaja mental y emocional sobre cualquier estímulo que aparezca. Los estoicos hablaban de ataraxia, ese estado de serenidad imperturbable. No es indiferencia,
es equilibrio, y una mente equilibrada no nace de la nada, se entrena, y respirar con intención es parte de ese entrenamiento. No se trata de hacer una sesión de meditación de 40 minutos, aunque podés hacerlo si querés. Se trata de tener, aunque sea, un pequeño momento de control interno antes de enfrentar el día externo. Así que mañana cuando te levantes, antes de salir, antes de revisar tu celular, antes de que el mundo empiece a tirar cosas sobre tu espalda, sentate. 2 minutos. Ojos cerrados. Espalda recta. Silencio. Y respira. No para escapar del día, sino para entrar en él, con dominio, con presencia, con claridad. 8. No abras tus redes sociales durante la primera hora del día. Este punto, aunque parezca sencillo, puede ser uno de los más difíciles de aplicar y al mismo tiempo uno de los más transformadores. Porque abrir las redes sociales apenas te despertás es como dejar que cientos o miles de personas entren en tu cabeza sin permiso, sin filtro, sin contexto. De repente, antes de que vos tengas una sola idea propia, ya estás viendo las vidas ajenas, los éxitos de otros, la opinión de alguien que ni conoces, o una noticia que no podés controlar. ¿El resultado? Tu sistema nervioso se activa, tu mente se dispersa y tu atención, que es uno de tus recursos más valiosos, se fragmenta antes de que hayas tenido tiempo siquiera de conectarte con vos mismo. Y lo más preocupante es que no te das cuenta de que eso pasa, porque es adictivo. El scroll infinito está diseñado para eso. Estimulás tu dopamina apenas te despertás, y el resto del día la vas a estar persiguiendo sin siquiera saberlo. Todo te va a parecer aburrido en comparación. Tu trabajo, tus objetivos, incluso tus momentos de tranquilidad. ¿Cómo se supone que vas a tener claridad mental si tu primer acto del día fue entregarle tu foco a un algoritmo? Los estoicos hablaban de vivir con autonomía interior, de no ser esclavos de los deseos ni de las pasiones desordenadas. Bueno, hoy en día eso se traduce en no ser esclavo de tu celular, al menos no al empezar el día. Por eso, este hábito es tan importante. Durante la primera hora del día, no abras tus redes, nada de Instagram, TikTok, Twitter, ni siquiera YouTube, aunque sí podés mirar este video, porque esto es medicina, no distracción. Esa primera hora tiene que ser tuya. Es tu tiempo para despertarte, para moverte, para pensar, para escribir, para conectar con lo que querés construir hoy. Porque si no te das ese espacio, perdés soberanía mental antes de siquiera empezar. Y después, no es casualidad que te cueste concentrarte, que sientas ansiedad sin saber por qué o que vivas comparándote con los demás. Ya empezaste en modo reacción, y el día entero se va a contagiar de eso. Ahora bien, no se trata de demonizar la tecnología, se trata de poner límites. Vos decidís cuándo entra el mundo en tu cabeza, no al revés. Una buena estrategia puede ser dejar el celular fuera del dormitorio, o al menos en modo avión hasta que termines tu rutina matutina. Podés tener un espacio de no pantalla en la primera hora. Y si necesitas algo para activar tu mente, en lugar de redes, poné música instrumental. Escucha un podcast reflexivo o simplemente quédate en silencio. Ese momento de vacío, en lugar de ruido, es donde surgen las mejores ideas, donde podés pensar con claridad, donde podés decidir cómo querés vivir el día en lugar de dejar que otros te programen. Los estoicos eran fanáticos de cuidar su atención, porque sabían que lo que alimenta tu mente termina moldeando tu carácter. Y si todos los días arrancás dándole tu atención a lo externo, es muy difícil que construyas una vida guiada por principios. En cambio, si empezás cuidando ese primer momento del día como si fuera sagrado, empezás a cambiar desde adentro, te volvés más fuerte, más estable, más vos.
Así que mañana, cuando abras los ojos y sientas esa tentación automática de agarrar el celular, no lo hagas, al menos no todavía. Respirá, movete, escribí, pensá. El mundo puede esperar. Primero, conéctate con vos. 9. Recordá tu propósito o telos. Hay algo profundamente poderoso en comenzar el día, recordando por qué haces lo que haces. Y no me refiero a motivarte con frases vacías tipo «vamos que se puede» o «hoy es un gran día». No, me refiero a ir a la raíz, a reconectar con lo que en filosofía estoica se llama tu telos. Esa palabra, que suena un poco lejana, en realidad significa algo muy concreto: fin, propósito, la dirección general hacia la que querés orientar tu vida. Los estoicos creían que para vivir bien uno tenía que tener claro hacia dónde iba, no necesariamente un objetivo medible o profesional, sino un propósito ético, interno, vital. Una brújula que guíe tus decisiones, tus reacciones, tu forma de estar en el mundo. Y acá es donde entra esta práctica matutina: dedicar unos segundos, ni siquiera minutos, a recordarte a vos mismo cuál es tu propósito. ¿Para qué te estás levantando hoy? ¿Qué clase de persona estás tratando de ser, más allá del rol que cumplís o los pendientes que tenés? No hace falta que sea una gran misión estilo película épica. Puede ser algo simple, pero significativo. Por ejemplo, estoy acá para aprender y aportar, o quiero vivir con honestidad, aunque cueste, o mi propósito es crecer un poco cada día sin dejar de cuidar a los que amo. Esa frase, ese recordatorio interno, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero, porque cuando empezás el día con ese tipo de claridad, todo lo demás se acomoda alrededor. Los estoicos sabían que el mundo es caótico, que no siempre vas a controlar lo que te pasa, pero sí podés controlar para qué estás en este juego. Y cuando recordás tu telos, no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz, porque tenés dirección, y eso te da calma incluso en medio del desorden. Marco Aurelio, en medio de guerras y conflictos internos en el imperio, se recordaba todos los días que su tarea era actuar con justicia, aceptar con humildad y vivir con dignidad. No necesitaba motivación externa, tenía propósito. Desde lo práctico podés hacer esto de muchas maneras. Podés escribir tu telos en una nota adhesiva y pegarla donde la veas al despertar. Podés decirlo en voz baja mientras te preparas el desayuno. Podés simplemente cerrar los ojos un instante y repetirlo en tu mente. La forma no importa tanto, lo que importa es que lo sentís, que te lo recordás, que lo traes al frente antes de que el ruido externo empiece a empujarte en todas las direcciones. Porque si no tenés un telos claro, vas a pasar el día reaccionando, apagando incendios, siguiendo lo urgente. Pero si lo tenés, aunque el día sea difícil, vas a saber por qué te mantenés firme. Vas a tener algo que te sostenga. Y eso que no se compra ni se improvisa, es lo que hace que cada día tenga sentido, incluso en lo más cotidiano. Así que mañana, antes de salir a correr detrás del reloj, pregúntate esto: ¿para qué me estoy levantando? ¿Cuál es el principio que quiero honrar hoy? ¿Qué versión de mí quiero construir? Y con esa respuesta en mente, encarás el día no como una hoja al viento, sino como alguien que camina con dirección, con propósito y con carácter.